Listo, pues vamos a dar inicio, ¿no? A nuestra segunda sesión de el seminario de estudios del capitalismo contemporáneo e histórico. Nancy, ya te di ahí permiso para poder compartir pantallas si así lo necesitas. Sí, claro que sí. No, ¿Sí? sí, muchas gracias. Sí, Entonces, es tuyo el momento. Adelante y ya vamos avanzando. gracias. ¿Sí? Sí, ¿sí se ve la presentación? Sí. Sí, sí se ve. Ya nada más ahorita que la maximices. Está en PDF, ¿verdad? No, fíjate que la puse en... Ah, sí, en PDF. Sí, es un PDF. Sí. Es un PDF. Sí, sobre todo para que no se me complicara con el PowerPoint, porque ya ves que Sí, luego se atora. sí, se atora mucho. Yo también los pongo en PDF. Sí, sí está en un PDF. Y pues adelante. Bueno, Eso. bueno, gracias, gracias, colegas. Bueno, el día de hoy nos toca revisar dos capítulos igual del libro de Eric Hobsbawm, que es La Era del Capital. El capítulo 4 que es conflictos y guerra, y el 5 que es la construcción de las naciones. Entonces, siguiendo un poco la manera en como la sesión anterior habíamos revisado este texto, eh, me permití hacer unas diapositivas para ir visualizando las ideas centrales de los textos y cómo nos pueden ayudar para hablar de esta pertinencia del documento, para ver de qué manera esto puede abonar a la docencia y finalmente también a la investigación y preservación. Entonces, la pertinencia del capítulo lo separé para tenerlos como en el radar las dos maneras que en este documento lo trabaja el autor. Y bueno, la pertinencia del capítulo implica en un primer momento que el autor nos marca claramente una ubicación histórica, concretamente mitad del siglo XIX, y ciertas relaciones económicas, políticas y sociales que se están dando en la época. Entonces, concretamente nos ubica en estas décadas, 1850, 1860, y sobre todo hay algo muy interesante que se liga con lo que anteriormente Miguel Ángel había expuesto sobre esta visión del capitalismo que habíamos visto. Cómo el autor va tejiendo una relación entre el liberalismo y la democracia radical. Es decir, pareciera ser que mientras más va avanzando esta visión capitalista de sociedad, también es cierto que hay una necesidad de ir implementando una democracia para que todas las personas que están en estas estructuras puedan ir alcanzando ciertos derechos o teniendo ciertos derechos, ¿no? Y sobre todo que estos lugares donde se están dando ciertas revueltas, pues empiecen a dar concesiones, ¿no? Sobre todo para no tener estos disturbios populares. Entonces, lo más significativo que dice Hobsbawm y que me parece muy interesante es una década, es un periodo de reformas, es un periodo de liberación política, incluso de ciertas concesiones, ¿no? De lo que podemos denominar las fuerzas de la democracia. Sobre todo, y esta es una interpretación mía, para que se pueda seguir reproduciendo el sistema capitalista, ¿no? Necesito tener a las masas tranquilas, a las masas en cierto sentido estables, por llamarlo de alguna manera, para que se pueda seguir reproduciendo este sistema. Y este ejemplo de esto, dice Hobsbawm, pues tenemos la Gran Bretaña y los Países Bajos, que ya propiamente en la normativa se hallan ciertas consideraciones, ciertas reformas para permitir que el electorado pueda estar participando dentro de la toma de decisiones en los parlamentos, en aquellos que así lo estaban considerando. Entonces, el ejemplo es una reforma de 1867 que se da en Gran Bretaña, y era darle cierta entrada
a la clase trabajadora para poder estar en la toma de decisiones. Entonces, yo creo que estas acciones tienen una relevancia y todavía pertinencia porque seguimos viendo cómo a través de nuestros sistemas democráticos, pues seguimos visualizando que se tengan ciertas concesiones para estas clases, ¿no? O lo que llamamos los más desfavorecidos. ¿Y qué aspectos creo yo que podemos resaltar del capítulo en cuestiones de docencia? Es decir, cómo involucrar a nuestros alumnos con este tipo de documentos. Bueno, creo que lo he marcado, lo he resaltado con color amarillo y tenemos una consideración que a mí me parece que la venimos jalando desde la presentación anterior, cuando hablábamos de que estamos inmersos siempre en situaciones de cambio, cambios económicos y políticos. Incluso la sesión pasada hablábamos de cómo al alumnado habría que acercarlo a esta concepción de cambios. Pero bien interesante Hosban en este documento porque dice, están los cambios, pero hay cambios que no podemos controlar y lo único que a veces hacemos es adaptarnos a los cambios. Y cómo efectivamente nos vamos adaptando porque hay ciertos grupos políticos que no buscan arriesgar el sistema social o las estructuras políticas que tienen y obviamente pues van a darnos ciertas concesiones para poder, para poder lograr los fines de otros grupos sociales, pero sin alterar la seguridad de la estructura. Y otra cosa que me parece muy importante que tenemos que destacar, ¿qué tanta libertad tenemos los grupos sociales para controlar el curso de los acontecimientos? Y yo creo que estas reflexiones en docencia cobran sentido incluso en nuestra época contemporánea, ¿no? El cambio, hasta dónde podemos conceder o no conceder sin afectar este gran sistema, y la otra, qué tanto nosotros podemos tener esta libertad real que habla Hobsbawm de controlar el curso de los acontecimientos. Entonces, yo creo que debatir entre estos y tener presentes estos aspectos, más allá de estas, de esta relatoría histórica que da Hobsbawm, pues creo que es muy importante situar al alumnado en estos tres aspectos. Y también aquí lo que hace Hobsbawm es decirnos también quiénes son las potencias económicas, quiénes son las grandes potencias que están controlando prácticamente Europa y el mundo, ¿no? Entonces ahí nos habla de cinco potencias: Gran Bretaña, Rusia, Francia, Austria y Prusia. Y si eso lo trasladamos al día de hoy, pues quiénes todavía siguen en ese control, en esas relaciones económico y políticas. Y sobre todo, qué tanto el control ha cambiado. Resumiendo en esta primera parte, ¿no? Este, hay un intento, y eso lo va a trabajar en el siguiente capítulo, de tener y fundar lo que él llama Estados-nación, ¿no? Y uno de ellos, y el caso, uno de los más emblemáticos que él aborda, es el caso de Italia, ¿no? ¿Cuál es esta relación entre los estados-nación, este gran avance de las estructuras capitalistas, lo que implica para las sociedades y cómo esto va a alterar, obviamente, el orden mundial? Posteriormente, hay una parte que a mí me llamó muchísimo la atención de cómo en un periodo tan pequeño de tiempo Europa sufre cuatro grandes guerras, ¿no? Y estas guerras, más allá de que el alumno pueda saber quién peleó contra quién, algo que Hobsbawm destaca es que la guerra era bastante común en el mundo. O sea, no había una preocupación por el tema de la guerra. Y eso a mí me ha llamado poderosamente la atención
porque la guerra no era un tema en ese momento, en estos años que estoy colocando en la diapositiva, no obsesionaba, coloco ahí, a los ciudadanos del mundo burgués. Y esto a mí me da cabida para dar cuenta de cómo esta estructura social y económica, capitalista, pues estaba muy bien armada, para que la guerra no fuera una problemática para la estructura. Ahí el autor hace dos excepciones, ¿no? Ahí sí él habla de por ejemplo, la guerra de Crimea y la guerra civil en Estados Unidos, donde pues fueron guerras todavía mucho más complicadas, ¿no? Entonces yo creo que aquí al alumnado también pudiéramos resaltar esta idea de cómo ellos miran el tema de la guerra, ¿no? O sea, ahorita tenemos conflictos bélicos importantes en el mundo contemporáneo. Y finalmente, ¿quiénes son los que están preocupados por el tema de la guerra? Si todavía somos los ciudadanos a pie o son otro tipo de clases sociales las que tienen un temor por esta guerra o cómo estas guerras van a generar este reacomodo del mundo, ¿no? Pero por al menos el tiempo, este tiempo que marca Hobsbawm se me hace muy corto, ¿no? 12 años, cuatro grandes guerras. Y algo que él menciona es que dice que, ¿qué hace? Él sí cree que este periodo es sangriento, que es un periodo altamente complicado. Y a mí lo que me llama la atención y que sigue abonando a nuestro seminario del capitalista es que la gran extensión capitalista, el crecimiento del capitalismo es el tema en común, ¿no? Las ambiciones del mundo industrial, la competencia, ¿no? Todo eso ha ido haciendo que esta expansión sea cada vez mucho más común y más sangrienta. Otro aspecto que también en este punto marca Hobsbawm es que se ve a la guerra, esto que yo mencionaba hace rato, como un instrumento de política normal, ¿no? Y eso no es ajeno, obviamente, a lo, a lo que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿no? La guerra como un mecanismo de poder, ¿no? De implementar, ¿no? Una relativa paz. Y la última, el tercer lugar, cómo estas guerras siguen también utilizando la tecnología del capitalismo, ¿no? Veíamos en la sesión pasada que gracias a la cuestión de la tecnología y la innovación, pues evidentemente este capitalismo, estas estructuras capitalistas se han abierto camino y como, por ejemplo, en el caso actual, ciertas tecnologías muy especializadas han ayudado para que ciertos países pues puedan estar encima de otros o sobre todo presionando para que ciertos países estén acorde a las políticas internacionales prioritariamente dictadas por Estados Unidos. ¿Y qué aspectos nosotros podemos destacar o trabajar desde la investigación? Una cosa que Hobsbawm menciona y que creo yo que a lo mejor algunos colegas lo han abordado más que otro, sigue siendo la variable que durante muchísimo tiempo se ha visualizado, pero creo que sigue vigente actualmente, la visión de la extraordinaria superioridad del mundo desarrollado sobre el subdesarrollado. Y aquí creo yo que pudiéramos, en el caso de la investigación, trabajar con la propia propuesta de qué tan pertinentes son estas visiones del mundo desarrollado versus mundo subdesarrollado. Qué tan pertinentes son estas categorías teóricas para poder seguir hablando de lo que está aconteciendo actualmente, ¿no? Parece ser que la visión de Hobsbawm en este texto, si la comparamos con la visión, con lo que es los acontecimientos, sobre todo históricos que tenemos hoy en día, pues no son ajenos, ¿no? A esta visión.
y me voy al siguiente capítulo. No sé si quieran comentar este o expongo los dos y comentamos al final, Miguel Ángel. Yo creo que expones los dos y recogemos integramos, ¿no? Una discusión. Así. Ok, perfecto. Sí. Ujú. Vale. Y bueno, de este texto, el de la construcción de las naciones, he de decir que este texto, creo yo que le podemos sacar todavía, este capítulo todavía mucho más riqueza, porque va a traer al debate y este, a la propia discusión, pues muchos temas. En el capítulo 5 que es la construcción de las naciones, en el caso de la pertinencia del capítulo, yo he colocado aquí en esta diapositiva tres aspectos centrales, ¿no? Primero, el término construcción. El término construcción como un fenómeno histórico. Esta visión de lo nacional, la identidad como fenómenos construidos por las élites. Y este término de construcción también es un término muy actual, muy moderno, sobre esta intencionalidad. Hay una intención, un propósito claro, evidente, detrás de esta visión de construcción de naciones, ¿no? Y creo yo que es un término bastante necesario debatirlo. Otro es el término del nacionalismo, como esta ideología para generar naciones homogéneas bajo un Estado, que yo creo que aquí la discusión la pudiéramos orientar hacia la parte, ¿por qué buscar estas naciones homogéneas? ¿Por qué generar estos estados a partir de la cuestión homogénea? Y también una cuestión que Hobsbawm trabaja es cómo las naciones están vinculadas al denominado progreso. Y lo pongo entre comillas porque evidentemente el progreso es las estructuras y las sociedades capitalistas, ¿no? Con ciertas precisiones. Entonces yo creo que el término el capítulo es muy pertinente, muy actual para poder entrarle a la revisión del mismo y bueno, con el alumnado todavía mucho más. Sobre todo porque el alumnado en Doctrinas 2 vemos esta parte de la revolución industrial, los grandes cambios, obviamente, pero al mismo tiempo el alumnado está viendo cómo estos cambios económicos, sociales, culturales, políticos están generando ciertas revueltas, ciertas inconformidades y hay una preocupación de ciertas élites por la construcción de las naciones, ¿no? Entonces, pareciera ser que es una relación lineal, ¿no? O sea, vamos a tener una nación y con esto se acabarán los conflictos o con esto se acabarán las injusticias y demás, pero en realidad la intención tiene otro sentido. Entonces, ¿qué aspectos podemos resaltar o qué aspectos dentro de nuestra docencia pudiéramos implicar para que el alumno pueda generar también una reflexión? Entonces yo tengo estas preguntas, ¿no? Primero, que el alumno pueda, junto con el profesorado, ir tejiendo esta respuesta. ¿Qué es la nación? ¿Cómo ellos hoy, con sus propias palabras, con el bagaje que ellos traen, qué están entendiendo por nación? Y otro aspecto es el tema del nacionalismo. ¿A qué se refiere también el principio de la nacionalidad? ¿Y qué se entiende por Estado nacional? ¿No? Como que son varios conceptos que yo creo que pudiéramos resaltarlos en la propia docencia y también hacer reflexionar al alumno, ¿no? Porque a lo mejor el alumno puede tener una idea vaga de lo que es nación, pero a la hora de explicar estos estados nacionales o el nacionalismo puede haber ciertas confusiones. Entonces, en el caso de la propuesta de Hobsbawm con la construcción de las naciones, hay una aspiración, y esto lo pongo en negrillas, de formar estos estados-nación a partir de no estados-nación.
que fue un producto de la Revolución Francesa. Estos estados que que Haussmann en una parte del documento habla como estados no reales, ¿no? Estas pequeñas comunidades que, si bien compartían un territorio, una historia, una etnia, pues no alcanzaban a formar lo que en ese momento se buscaba con el tema de nación, ¿no? Entonces, dice Hobsbawm, ¿no? Consecuentemente, tenemos que distinguir con mucha claridad entre la formación de las naciones y el nacionalismo en cuanto esto tuvo lugar en en el periodo que él está abordando y esta creación de los estados, nación. Entonces, se buscaba o se creía que las naciones o estos estados-nación eran ciertos territorios con un área claramente definida que tenían una historia pasada, una historia común, una cultura común, una composición étnica muy similar y que algo que los unía era el lenguaje. Pero dice Hobsbawm, pero había otras que no eran así, ¿no? Y nos da varios ejemplos. ¿Qué aspectos nosotros pudiéramos trabajar junto con esta idea de los conceptos, viéndolo al alumnado y que también nosotros pudiéramos ir abonando en los temas de investigación? Él pone una cosa bien interesante, pone al menos cinco aspectos para que nosotros podamos identificar lo que se va a entender como nación. Algo muy importante y de relieve que él pone es la historia institucional. ¿Qué tanto las instituciones contribuyeron para formar lo que hoy conocemos como nación? ¿Qué tanto nuestra historia cultural, el lenguaje y la cultura literaria sobre todo, pudieron conformar aspectos de carácter muy heterogéneo para poder formar a estas naciones? Y estos aspectos los coloco en la investigación porque nosotros, desde nuestros distintos ámbitos disciplinarios, pues podemos abonar con el tema de la nación. Por ejemplo, Hobsbawm habla que las instituciones que jugaron un papel central para homogeneizar saberes, homogeneizar ciertas prácticas, ciertas visiones de cultura y demás, fueron las escuelas, ¿no? Otro fue el sistema militar, otro fue la religión. Entonces, cómo las instituciones han jugado un papel fundamental para hacer esta consideración de homogeneidad en la nación. También el papel que ha jugado, por ejemplo, la economía, ¿no? Porque se visualizaba una nación que fuera bajo una estructura económica. Entonces, creo yo que estas categorías, si bien también se pueden abonar o se pueden trabajar desde la propia docencia, creo yo que a nosotros nos pueden dar ciertas ideas de cómo trabajar nuestras investigaciones con esta visión que tenemos de la conformación de estas estructuras capitalistas, pero sin olvidar que hubo otros herramientales que ayudaron a su conformación. Entonces, dice Hobsbawm, el criterio histórico de categoría de nación implicaba pues la importancia decisiva de las instituciones y de la cultura de las clases gobernantes o minorías selectas preparadas, suponiendo que éstas se identificaran o no o fueran demasiado incompatibles con el pueblo común. Esta cita lo que da cuenta es lo que yo al principio mencionaba, como la idea de nación es un proyecto de las clases gobernantes, no del pueblo en común. Es más, ahí habla de una nación o una visión colectiva, ¿no? Que a veces en ciertos países no prosperó. Y luego habla del nacionalismo. Dice, sea lo que fuere, lo que se dijera de la historia o de la cultura, dice Hobsbawm, poniendo el caso de Irlanda prioritariamente, ¿no? Los irlandeses eran irlandeses y no eran ingleses, o sea, se concebían a sí mismos como parte de ellos mismos y no de otros. Y pues los checos no eran alemanes y no eran finlandeses y tampoco eran rusos, ¿no? Y una visión del nacionalismo era de que hubiera esta especie de respeto y que los pueblos entre sí no fueran explotados ni gobernados por otros.
Entonces, una cosa bien interesante, que Hosman plantea es que incluso podemos encontrar en Europa, sobre todo en donde él hace esta exploración, que no necesariamente las cuestiones étnicas o las cuestiones físicas o incluso lingüísticas eran las que unían a los individuos, ¿no? O sea, incluso había otros aspectos que los individuos tenían, como las costumbres y las tradiciones, sus formas de vida que hacían que los individuos evidentemente tuvieran esa relación. Entonces, este, eh, esta primera etapa de lo que Hobsbawm habla con la visión de nacionalismo pasaba invariablemente por la adquisición, la recuperación y la acumulación de orgullo debidas a esta herencia folclórica, pero en realidad no era una visión política. Y luego Hobsbawm habla de cómo estos estados-nación en realidad su, su relación tenía que empezar a ser progresiva, ¿no? Es decir, tener una economía viable, una tecnología, una organización estatal, una fuerza militar. Si se dan cuenta, estamos hablando de cómo Hobsbawm plantea que los estados-nación lo único que buscaban era hacer viable el proyecto capitalista. No lo dice él así, pero yo así lo, lo, lo intuyo. Y de hecho, estos estados-nación, decía Hobsbawm, iban a ser esta unidad natural del desarrollo de la sociedad moderna, liberal, progresiva y burguesa. Entonces, evidentemente, los estados-nación están plenamente relacionados con las estructuras burguesas. Eh, este, hay otra cuestión que hace rato también mencioné de estos argumentos de que había, y si Hobsbawm habla de naciones reales, es que también había naciones no reales. Y cuando hablaba de estas naciones no reales, se hablaba de estos pueblos pequeños o atrasados que no habían llegado al progreso, que eran meras idiosincrasias provinciales, que estaban dentro de naciones reales más grandes y que incluso o podían desaparecer por la asimilación o adaptarse a ciertos grupos. Y es lo que pasó con el caso de Austria, de Hungría y de Polonia. Ahí él habla de que estos grupos o lo que se llamaban como grupos atrasados, pues pudieron conformar lo que hoy conocemos o lo que en su momento se conoció como Hungría, pero también es cierto que en el caso de Polonia la situación no fue igual. Entonces decía, o te asimilas a estos estados-nación reales, o bien lo que va a ocurrir es que puedes desaparecer. Y luego también aquí retoma el caso de Italia, ¿no? Que el caso de Italia es bien interesante porque hay una cita que dice, hemos unificado Italia con todo lo que implicó para estos territorios y la separación del imperio de los Habsburgo, pero dice, hemos creado Italia, pero ahora necesitamos construir a los italianos, ¿no? Sobre todo pensando en estas separaciones en donde las personas eran con costumbres, tradiciones, valores distintos, ¿no? Y que incluso uno de los aspectos que menciona Hobsbawm era que no necesariamente el hablar italiano los hacía italianos, ¿no? Y otro aspecto que, que a mí me parece relevante y que da cabida a esta diferenciación entre nacionalismo y estados-nación es que dice, existía una diferencia fundamental entre el movimiento para fundar estados-nación y el nacionalismo. El uno, o sea, este movimiento para fundar estados-nación, era un programa encaminado a construir una estructura política. Entonces,
cómo finalmente los estados-nación buscan generar una estructura política, pero yo incluso también llamaría económica, con pretensiones que una vez que se tuviera esta, de estar fundadas en un nacionalismo. Entonces dice, los movimientos que representaban la idea nacional crecían y obviamente se multiplicaban, ¿no? No representaron con frecuencia lo que hacia principios del siglo XX se convirtió en la versión modelo del programa nacional. O sea, la idea o la necesidad de que cada pueblo de un estado totalmente independiente, territorial y lingüísticamente homogéneo, secular y probablemente el parlamento, con un parlamento republicano. Entonces, existen estas diferencias y creo que Hobsbawm las pone en este capítulo en consideración. ¿Qué aspectos centrales yo puedo ir mencionando en este capítulo y que se pueden recapitular también para la propia docencia, la investigación y la preservación? La nación no es un desarrollo espontáneo, la nación es una construcción elaborada, es una creación intencional. No se trata de una novedad histórica, sino más bien es una visión construida, ¿no? Aunque sí obviamente nos hace la representación de que miembros de ciertos grupos tienen en común por antigüedad características que los hacen tener diferencias frente a extranjeros, ¿no? Pero no es como tal esta visión eh, eh, como la plantea Hobsbawm. Luego, la importancia de las instituciones para imponer la uniformidad, esto que yo llamaba hace rato, la educación, el servicio militar, los puestos de trabajo. Necesito instituciones dentro de los estados-nación que me permitan construir esta visión de estructura política y económica que creo. Se afianza un idioma, sí se tiene que afianzar un idioma y se busca la autonomía cultural, ser diferentes a los otros. Y obviamente se impone una cultura y se impone una nacionalidad, el pertenecer a esa nación. Y hay una paradoja, y esta es la última diapositiva que trae el nacionalismo, este, que es bien interesante. Voy a ampliar para que se pueda ver los cuadritos. Dice, la paradoja del nacionalismo se hallaba en que al formar su propia nación, creaba automáticamente el contranacionalismo de aquellos a quienes forzaba a elegir entre la asimilación y la inferioridad. Entonces, la era del liberalismo no capta esta paradoja. ¿Por qué? Pues porque ellos están enfrascados en otros intereses y las comunidades, obviamente, las comunidades inmigrantes no pierden su identidad en el nuevo mundo, sino que se van a reorganizar o se van a reacomodar, ¿no? Y obviamente se pensaba que en este mundo de naciones sería un mundo liberal que se compondría de naciones, ¿no? Entonces, es una paradoja porque pensaban que todo iba a ser homogéneo, que todo iba a fluir, que no iba a haber ciertas problemáticas, pero lo que ocurrió es que se iban a generar estos contranacionalismos, que ya después siglo XX vimos con el tema de la conformación de, por ejemplo, de nuevos estados a partir de sus propias características, tanto culturales, sociales, económicas, y que evidentemente contrarrestaron esta visión nacionalista, ¿no? Que se tenía. Y bueno, esta es la última y hasta aquí yo le dejaría, colegas. Pues muchas gracias, Nancy. Gracias por la presentación de esos dos capítulos. Y bueno, se está sumando con nosotros Violeta Alvarado Arriaga. Entonces, nada más para contextualizarla, tomamos una lectura, un par de lecturas, en este caso Erich Hobsbawm,
como había sido la recomendación, y hacernos las preguntas en torno a cuál es la vigencia de la lectura, cuál es la relevancia del vínculo con la docencia y cuáles son los vínculos en términos de seguir trazando proyectos de investigación. Nancy, pues muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y aquí me llama mucho la atención el llamado que haces en términos de la docencia, de cómo hay que hacerle relevante al alumnado el carácter de la guerra, el papel de la guerra. Este, Me trajiste a recordar cuando he dado los cursos de doctrinas, yo les digo, y yo pongo énfasis central en el desarrollo de las fuerzas productivas, o bien cambio tecnológico en diferentes dimensiones y magnitudes. Y les digo, bueno, pensemos de la importancia en un sector productivo y económico como el sector industrial, militar, como un laboratorio donde se desarrollan conocimientos nuevos, ciencia básica y están listos para su aplicación tecnológica. De repente lo ven así como un poco extraño, ¿no? Porque dicen, no, pues ¿cómo puede ser posible que el laboratorio de la tecnología sea el sector, el ejército, el sector militar? Bueno, uno va vinculando históricamente algunos aspectos. Y siempre en doctrina les pongo el caso de las dos guerras, los conflictos bélicos, fueron dimensionando después de las guerras napoleónicas en diferentes tallas. Pero lo que es Crimea y Guerra de Secesión toman dimensiones muy diferentes, pero particularmente yo quiero resaltar porque tiene la dimensión económica, la tiene la dimensión política, tiene la dimensión geográfica, pero la dimensión tecnológica. No se hubiera logrado lo que se hizo en la guerra de Crimea si no se incorpora una innovación tecnológica llamada ferrocarril, ¿no? O sea, la incorporación del ferrocarril como un medio para lograr ciertos fines, objetivos de la guerra. En este caso, el trasladar tropas y el abastecimiento del frente, ¿no? Tanto de alimentación como de fuego. Y número dos, la guerra de secesión en Estados Unidos. No hubiera tenido el avance y la dimensión y los logros, por decirlo así, ¿no? Entrecomillado la palabra logros, la guerra de secesión, si no se incorpora el uso del telégrafo en este proceso, ¿no? O sea, la incorporación del... Y ambos son innovaciones de telecomunicaciones, ¿no? Pues porque recordemos la palabra tele, comunicaciones, comunicación a la lejanía, ¿no? Y algo que se resalta mucho, que lleva resaltando mucho en sus obras, Hobsbawm, no lo deja a cabo suelto, es el papel de la infraestructura, ¿no? Los caminos, las carreteras, o sea, toda la conexión entre los espacios geográficos fue muy importante. Y yo creo que ese es un punto que rescata Hobsbawm de Marx desde mi perspectiva. Siempre, la lógica de acumular capital es cerrar esos puentes, ¿no? O sea, cerrar esos puntos, ¿sí? A través de vínculos de telecomunicación, caminos, en este caso fueron puentes, ¿no? Carreteras y demás. En su momento, el ferrocarril, luego el telégrafo. Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿no? De primera instancia. Y en segundo lugar, yo creo que es muy relevante el otro capítulo. O sea, uno se quedaría platicando y sacándole más, desmenuzándolo más, Nancy, como lo hiciste, porque estoy pensando en las discusiones actuales de si los gobiernos tienen que ser de izquierda o de derecha, ¿no? Y yo estoy ya fuera de foco de esa discusión. Yo estoy en una discusión, o los gobiernos son nacionalistas, siglo XX, o sea, década de los 20 30 del siglo XXI, o tienen que ser globalistas. Ahí está la disyuntiva, ¿no? Y lo que nos planteas en términos de discusión de la conformación de las naciones, y ya ves que hay otro libro, ¿no?
particularmente así titulado, sobre nación, nacionalismo, toda esta cuestión es cómo, porque tú lo pusiste, fue un acto encausado. Y yo diría, ¿para qué? Para la lógica de acumulación de capital. Porque pusiste todo este marco jurídico, político de instituciones, ¿no? Las formas de norma, la forma también de cómo comportarnos como sociedad ante esto, ¿no? Y hablar de la segunda mitad del siglo XIX, pues nos pone esto, ¿no? Decir, ¿cuál va a ser la lógica del proceso de acumulación? Pero también necesitamos un ente garante que nos permita conducir todo esto. Y eso se va a llamar una nación y la conformación y fortalecimiento de las naciones y el nacionalismo. El Estado nacional que va a la postre a fortalecerse en un Estado específicamente capitalista, ¿no? Nacionalista. Y subrayo lo siguiente. Comentaba yo con un profesor finado que siempre participó en doctrinas de Ricardo Busso. Yo siento que el capitalismo moderno viene de una construcción, bueno, de un proceso histórico de largo alcance donde la globalización es el principio y no la finalidad. Y la construcción de la nación sirve como un mecanismo para fortalecer ese proceso de nacionalismo. Y me explico. Se cree mucho que para llegar a una etapa de globalización en el siglo XX, tuvieron que haberse conformado y fortalecido las naciones y luego regiones, ¿no? En Estados Unidos, en América Latina, en Europa y demás. Yo lo veo al revés. Y la lógica es el proceso de mercantilización de largo alcance que ya se tenía en el siglo XV, XVI, ¿no? Y para muestra, empresas como la Compañía de las Indias Orientales. El proceso de flujos ya tenía su proceso de interconexión global, ¿no? Con Asia, con África, con América Latina y demás, ¿no? Entonces, el capitalismo industrial, que a la postre se manifiesta o se fortalece a finales del siglo XVIII, es sobre la base de una estructura globalista, ¿no? O de un sistema mundo global, como diría Wallenstein, y no a la inversa de la globalización sobre la base de una construcción individual y colectiva de estados nacionales, ¿no? Bueno, pero es muy rica, ¿no? Todo este tipo de cosas y son bastante novedosas, vigentes, que hoy día parecerían, y con esto cierro, en el primer gobierno de Donald Trump se decía, es que Donald Trump nos lleva al siglo XIX. Y yo decía, no, nos lleva al siglo XV porque no es un proteccionista antiliberal, es un mercantilista proteccionista. Y el mercantilismo fue una época y una escuela que se da desde el siglo XV y XVI, ¿no? Entonces, habría que ver cómo son esas fuerzas y parte de la historia, ¿no? Que parece que se repite. Pero bueno, me gustó mucho y muchas gracias, Nancy, por la presentación. Luz, no sé, ¿no? A ver, Luz y Violeta, si quieren comentar algo. Buenas tardes a todos y pues de nuevo felicitarnos por esta discusión tan rica y que incluso nos hace sentirnos estudiantes. Hay mucho todavía que aprender o hay que hacer estos ejercicios de el dato para qué sirve o el dato hasta dónde nos pone límites o hasta dónde nos está invitando a ver a un mundo mucho más amplio. Pensándolo en este sentido, y yo sí voy con otra ficha de este dominó, nuestros cursos de México, por ejemplo, que es un siglo XIX que México está allí. Don Porfirio Díaz, para mí ahorita lo veo como un fantasma, sí, un militar gobernando, pero que a la vez en una feria de tecnología de París lleva una maqueta de las ruinas arqueológicas, pero a la vez lleva la réplica de un telégrafo y dice esto es México. Ya hay indígenas y hay pocos burgueses y gobernamos los intelectuales.
creo que este siglo XIX nos hace también, y nosotros como docentes, darnos esa tarea de dónde queda lo dogmático. La teoría liberal económica, la teoría del liberalismo político, los valores, las doctrinas. Pero creo que nuestro deber también en la docencia es poder dar estas metodologías o este olfato. Yo les digo a mis alumnos, no den respuestas, hagan preguntas. O cuando algo ya tengan la certidumbre, vean que hay algo mucho más adelante por responder. Y en este sentido, y es muy claro que hablar de burguesías, y de nuevo traigo a otro fantasma y que también nos haría pensar qué decir o hay tanto que decir. Mi fantasma se llama la Reina Victoria de Inglaterra. El siglo XIX es un siglo victoriano. Y entonces, mientras hay toda esta homogeneidad de lo inglés, las monarquías, la legitimidad de lo parlamentario, se está o hay que abrir un canal de lo que son esas burguesías, que también yo las veo entre dos paredes. Una, sus nacionalismos, sí, sí cuenta el dónde nací. Incluso lo voy a poner en términos muy utilitaristas, dónde me estoy haciendo rico, dónde estoy literalmente forjando, invierto y voy a encontrar ganancias. Este siglo XIX también es un siglo de llegar a estas ideas de costos y beneficios, sobre todo en lo económico. Y aprovecharía también en esta lógica incluir al sector financiero. Alguna vez un profesor de economía política nos decía, yo seré feliz o diré que cursaron economía política cuando hagan la pregunta de dónde surge el dinero. Y creo que también sería algo que habría que darle el peso. El dinero convertido en inversión en sectores económicos o industriales están ahí, pero creo que hay que sensibilizar a los alumnos de cómo se va dando todo este entramado ideológico. Marx nos diría materialista o de relaciones sociales de producción y sobre todo esta continuidad que estamos nosotros ya detectando. La historia no acabó en 1900, la estamos viviendo, reviviendo, nos sentimos incluso a veces el decir a veces somos más decimonónicos que actuales. Entonces creo que esta sensibilidad hay que irla también tejiendo, que son las burguesías. La burguesía compite o está, dialoga o se cobija, por ejemplo, en Inglaterra de una monarca, la que más ha durado en este sentido político en la historia, pero a la vez, por ejemplo, las grandes paradojas históricas de lo inglés, los movimientos obreros. Si leemos historia de movimiento obrero, otra vez nos vuelve a brincar lo inglés. Lo norteamericano iría también por esta misma cuestión. ¿De qué Norteamérica estoy hablando? Incluso cruzando datos con nuestros cursos de México. Ah, ¿es ese imperialismo yanqui que nos quitó la mitad del territorio? ¿O es esa potencia norteamericana explicada bajo estas lógicas? ¿O es una clase a quien darle las gracias del imperialismo norteamericano? Creo que son preguntas que podemos lanzar y que harían que nuestros estudiantes vean lo grande del mundo doctrinario, y ya cerraría yo también con mis fantasmas, con dos movimientos y que nos abrirían incluso y que aquí los hemos traído también sobre la mesa, la teoría marxista y el anarquismo. Pues sí, también están en siglo XIX, comparten geografías y lo que para unos significa desarrollo, positivismo, civilización, para otros significa el un cambio de conciencias que nos llevará a otro modelo histórico. Yo aquí lo dejaría y de nuevo pues son preguntas para que
nos entusiasmemos para que se las lancemos a los alumnos o incluso para que digamos, ¿y México? ¿En dónde y para qué? Gracias. Claro. Antes, no sé si Violeta quiera decir algo, y ahorita antes que decía esta Luz, una de las cosas, Luz, de la revisión de los planes y programas de estudio, con doctrinas, que doctrinas siempre tiene todo una marca, muy eurocentrista. Acuérdate que decíamos, y cuando vemos Doctrinas uno, ¿y qué pasaba en América Latina? No existía, pero... Y cuando era Doctrinas 2, ¿y qué onda con América Latina y México? Y Doctrinas 3, ¿y qué onda con América Latina y México? Porque hacemos doctrinas, pero somos muy europeos, ¿no? Somos muy europeos. Y si acaso nos ponemos un poquito gringos, ¿no? Si acaso, pero nos volvemos muy, muy eurocentristas, franceses, ingleses y prusianos, ¿no? Y rusos, y ya, ¿no? Pero es bien interesante, yo lo digo desde la perspectiva de la historia de la tecnología, en la Edad Media, ¿y qué estaba pasando con China? ¿No? Por ejemplo. Y entonces, y esa China hoy día la tenemos, ¿no? O sea, esas preguntas, y me gusta mucho lo que dices, pero Violeta creo que quería decir algo y luego vas, Nancy. No, pues nada, la verdad me siento un poco fuera de cancha porque llegué tarde, una disculpa. No sabré bien qué opinar, pero sí, justo, pues en este ejercicio de enseñar doctrinas, también observo que el programa está muy orientado hacia Europa, ¿no? Y justamente está, por lo menos en mi práctica, he intentado hacer como esta retroalimentación respecto a Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, recientemente hablamos de Renacimiento y nos fuimos hacia el colonialismo. Y cómo es que, pues, Europa llega con esta visión de superioridad a América, querer colonizar y a querer imponer sus ideas respecto a cómo los jesuitas veían, pues, que los indígenas deberían de ser educados, ¿no? Y justamente estoy en este ejercicio intentando ampliarlo un poquito más y ejercitar ese ahí. Pero en particular, opinar sobre el tema que están viendo, me siento fuera de cancha. Una disculpa. No te preocupes, Violeta, eres bienvenida y pues ahí estamos, seguimos trabajando y bienvenida. Nancy. Sí, claro, pues bienvenida, Violeta, al seminario, no te preocupes, creo que a todos luego de repente, nos pasa que enteramos un poquito después y enteramos un poquito desencanchados y todo, pero creo que la relevancia del seminario es, creo yo, también visualizar qué aspectos todavía podemos rescatar de estas lecturas de clásicos, ¿no? De clásicos, de autores que siguen siendo vigentes y me parece que este es fundamental. Yo quiero rescatar esta, 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 estos fantasmas de los cuales hablaba Luz. Uno de ellos, que también Hobsbawm lo trabaja, es el tema y en el texto viene de esta visión de burguesía y proletariado que dice, cuando Marx nos habla de esta cuestión de cómo mejorar las condiciones de los obreros y demás, dice Hobsbawm que cuando se estaba haciendo esta construcción de los estados-nación, incluso se veía con desprecio a estos trabajadores por esta visión que les llama, si no mal recuerdo, internacionalistas, movimientos internacionalistas, por esta concepción que Marx tenía sobre que los trabajadores no tenían una patria, no tenían una nación a la cual pertenecer, ¿no? Y la otra tiene que ver con lo que Luz mencionó del anarquismo. Efectivamente, dentro de la propia UEA, uno de los discursos científicos que se ven es el anarquismo y cobra totalmente sentido cuando vemos a estos autores, principalmente uno de los que yo veo es a Mikhail Bakunin, hablar de esta
de este repudio al Estado, ¿no? De este repudio a los Estados-nación, ¿no? Por esta visión, recalcitrante que tienen de hacer este, este artefacto político para poder concretizar los intereses capitalistas. Y como también Bakunin menciona en este caso el tema de estas instituciones que también están propiciando esa construcción ideológica del control social de las élites y habla, por ejemplo, de instituciones como la familia, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, hemos tenido bastante material para poder incluso ampliar la propia UEA desde el punto de vista de la sociología, ¿no? Hablar también de cómo las familias también contribuyeron para que se diera esta construcción, ¿no? No de una manera consciente, sino cómo al hacerse obviamente parte de este sistema, ¿no? Que no pusiera en riesgo lo que en ese momento se estaba construyendo, pues también fomentaron la propia formación de una ideología de un control social basado en las élites que también, que también se dio por otras instituciones, ¿no? Entonces yo creo que esos dos aspectos que resaltó Luz me parecen fundamentales y que yo creo que también otra cosa que quisiera decir, y lo mencioné creo al principio, a veces cuando los alumnos ven tantos datos, ¿no? Prusia contra Austria y Rusia contra, o sea, y que fulanito, o sea, la verdad es que yo he visto que les abruman, ¿no? O sea, les abruma y decir, oiga, y tengo que saber que Austria estaba peleado con tal país o sea, dices, no, o sea, no es que te lo tengas que saber, sino que más que otra cosa, que yo creo como docentes tendríamos que rescatar esta idea de cómo en Europa, y porque así lo tenemos ahora en el plan de estudios, pues estaba haciendo una recomposición, ¿no? A partir de ciertos aspectos prioritariamente económicos, políticos y sociales, ¿no? Creo yo que eso también les da un alivio al alumnado, porque empiezan a leer estos textos y igual este de Hobsbawm también es así, ¿no? Y el Reino de Saboya, y cuando empieza a hablar de toda la parte de Italia, sí es una cuestión que, que yo incluso les digo, a ver, ustedes no van a ser historiadores, ni mucho menos, pero sí tienen que tener una idea general de las dificultades que le están teniendo estos territorios para conformarse y las alianzas que están haciendo para poder ellos tener este estado territorial que después van a dominar, ¿no? El caso es este, esta, por ejemplo, la unificación alemana, el caso de Italia, o sea, que son los más emblemáticos, pero yo creo que también en la docencia hay que considerar ese aspecto, ¿no? Que el alumnado pudiera tener esa sensación de abrumarse tanto con estos datos, ¿no? Al final del día, Hobsbawm nos presenta un documento histórico, pero con mucha valía para nuestras propias disciplinas. Es todo lo que yo quería comentar. Sí, bueno, y siguiendo también efectivamente, o sea, como dice Luz del Carmen, me parece muy interesante esa parte de que hacer preguntas, ¿no? Siempre hacer preguntas. Fíjense, hoy en la mañana a uno de mis grupos le dije, me van a hacer una pregunta, ¿no? Sobre cuestiones de macroeconomía. Y a veces no saben qué preguntar, cómo hacerlo, ¿no? Cuando se encuentran con un tipo de lectura así, que además no es fácil. Y bueno, yo veo a Hobsbawm fácil, pero difícil. O sea, entendible pero complejo, porque tiene muchos datos, tiene muchos. Y entonces empiezas, y cuando está hablando, por ejemplo, de cuestiones en tiempo y espacio, y tenemos a una Europa en el momento del siglo XIX, de 1850 al 70, entonces dices, a ver, espérate, primero vamos a poner el mapa. ¿Quién es quién, no? ¿Dónde está? ¿No?
Y entonces de repente vienen los alumnos, ay, mira aquí, ni sabía que había un mar, ¿no? O no sabía que había un golfo. Lo comento por lo siguiente, porque cuando estaba Gloria Cervantes en la coordinación ahí de TGA, y yo te lo platiqué también, Luz, una de las estrategias que yo he hecho mucho en doctrinas es siempre, cualquiera, doctrinas uno 2 3 les dejo hacer mapas, mapitas, ¿no? Como te agarran su planiferio o de Europa y se agarran, por ejemplo, a ver, me van a hacer equipos de 5 o 6 personas y un mapa. Si estoy en el siglo XIX, me hacen cómo era Europa en la constitución política, ¿no? Con imperios o sin imperios y cómo estaba políticamente, 1810, 1820, 1830, ¿no? Y así. Y entonces ellos tienen un panorama y dicen, órale, no sabía que esto era Alemania, ¿no? Que así se llamaba, no sabía que estuviera este río aquí. Y entonces empiezan a tener una claridad, ¿no? Sobre eso. Esa es una estrategia muy interesante que aprovecho para conocer un poco de geografía, ¿no? Y son así como esas preguntitas y efectivamente, como dice Luz, uno sigue aprendiendo, ¿no? Y yo la verdad que cuando me pongo eso, estoy escarbando los mapas y digo, órale, mira qué interesante, ¿no? Que por cierto, les paso el dato, ya lo han de saber, en la biblioteca Vasconcelos tienen un muy buen acervo ahí de cartografía, ¿no? Para ir, y entonces dije, pues voy a mandar a los estudiantes cuando dé doctrinas y que a veces, porque aprenden muchísimo y está muy, muy, muy bonito, ¿no? Y regresando al punto, sobre la cuestión del Estado, y me gusta también la discusión, ¿no? Que meten, ¿no? Una lectura que tengo pendiente o que hice hace muchos años de Bakunin, ¿no? Porque me decían mis compañeros sociólogos, Bakunin es uno de los pocos que ha puesto en su lugar a Marx, ¿no? En ese sentido. Digo, y son discusiones muy interesantes porque también vanagloriamos a Marx como el que, bueno, lo tiene claro todo y él predijo y él dijo y tan tan, ¿no? Pero no, hay muchas cosas, muchos cabos sueltos por parte de Marx, ¿no? Muchas cosas incompletas, muchas cosas ambiguas. Y esta cuestión del Estado es un camino bien interesante porque efectivamente la conformación del Estado como un mecanismo de control y de consolidación de la clase trabajadora, ¿no? Que ni ya con las asociaciones internacionales de trabajadores unidos del mundo se iban a liberar, ya estaban sometidos, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, aquí le dejo muy interesante y yo creo que nos va dando, ¿no? Muchas pistas, muchos elementos y vamos cumpliendo objetivos bajo esas 3 preguntas que nos trazamos desde un inicio para ir rescatando lecturas y ir perfilando este tipo de trabajos en torno al seminario, ¿no? Y así como Violeta, pues ya habrá más gente que se vaya sumando y podemos ir trabajando, ¿no? ¿El ¿Vale? seminario va a ser cada semana? Violeta, el seminario tenemos programadas 4 sesiones para este trimestre. Es Mm. una semana sí, una no. Nos vemos dentro de 2 semanas. Yo les mando por correo electrónico el link, la siguiente lectura que va a correr a cargo de los del Carmen Saldívar y está abierta, también les pongo el link para el acceso a la lectura, que lo usamos pues académicamente en formato PDF, ¿verdad? Ok, Sí. gracias. Sí, de hecho la siguiente lectura que nos toca, seguimos con Hobsbawm, nos agarramos el libro de la era del capital y va a ser el capítulo 6 y 7, ¿verdad? Los Virginia, las fuerzas de la democracia y los perdedores. Yo te me acordé de Alexis de Tocqueville. ¿Cuándo voy a leer al libro de Alexis de Tocqueville que no leo desde que cursé doctrinas? Pero son muy aleccionadoras, ¿no? Todas esas lecturas y te dicen mucho realmente para un trabajo académico y también para un ejercicio de política, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Adelante, Luz. No, en ese sentido hay también afortunadamente muchos recursos
pues se convierten hasta lúdicos más que educativos o junto con lo educativo. Visitar el Museo de las Intervenciones, por ejemplo, da este panorama de qué es la guerra, cómo vivimos en un México rural, un México económico que también en breves periodos pudo tener un gran despegue, o estas cuestiones de que también se viven en el Museo del Ferrocarril, un México antes del ferrocarril, después del ferrocarril, y lo que hemos hecho para siglo XX y XXI con un recurso que también desde la economía, desde la administración, hay mucho que decir. Entonces, pues también hay afortunadamente recursos para poder vivir esto, o que los alumnos sientan que hace 100 años sus tatarabuelos vivieron o incluso siguen hablando de lo que a nosotros nos sigue preocupando. Claro. Bueno, pues si les parece, este es eh, ya más de una hora, ¿no? Ya cumplida. Pues no sé si quieren decir algo más. Si no, pues cerramos nuestra reunión del día de hoy. Y Nancy y Luz, yo creo que se van viendo líneas, ¿no? De trabajo, de investigación posibles para que al siguiente trimestre podamos ir marcando dentro también del proyecto de investigación qué podemos hacer, ¿no? Tal vez a mediados de Oye, año. Sí, oye, Miguel Ángel, yo quería preguntarte sobre las grabaciones. Estas grabaciones las vas a la vas a subir al Drive o sí, cuál es la... vamos a hacer lo siguiente, si te parece bien, no sé lo que ustedes digan, o subimos toda la grabación o subimos nada más la presentación. Yo decía que nada más Fíjate subiéramos que la... a mí me gustaría a mí me Sí, gustaría que subiéramos todo, porque por sí, ejemplo ahí es donde, porque el todo es la discusión, ¿no? órale. Este, porque yo, por ejemplo, hoy quería retomar ciertas cosas de la discusión de hace 15 días y bueno, tenía algunas ideas, ¿no? Así de, bueno, hablamos de la innovación, hablamos también del concepto de cambio, hablamos, Luz habló si no mal recuerdo, del término de la revolución, o sea, de lo que implica la revolución, las revoluciones. Y también hablamos de este proyecto de civilización, ¿no? Que creo yo que así de lo que recuerdo, ¿eh? O sea, porque Sí, no lo tengo así como muy clarísimo. Y yo creo que a lo mejor el que tengamos ahí la grabación, decir, bueno, se discutieron estos temas y ya después, no sé, que igual al final del seminario, pues hacer como este listado de posibles temas que nosotros en algún momento pudiéramos abordar desde el punto de vista de la relectura de este autor. No, no sé cómo lo veas. está bien. Entonces, mira, en un ratito, ahorita que concluyamos, subo las dos Súper. Y así secciones. están a Bien. disposición de los demás colegas Claro. que no han entrado. Sí, las compartimos y adelante. Sí, órale. Me parece excelente. Las socializamos y así se animan, pues ya podemos que asistan. Ahorita ya tengo uno, Perfecto. ahorita ya nada más en lo que cierro, me hace la conversión de video y lo subo a la carpeta de ¿Al Drive. Drive? Sí, Órale, súper. Ay, muchas gracias, Miguel Ángel. bueno, pues les agradezco mucho y pues que tengan buena tarde y nos vemos la siguiente sesión, que sean La dos siguiente. semanas. ¿Sí? Muchas gracias. Dale. Sí. Gracias, Muchas buenas gracias. tardes. Gracias, Hasta buena luego. tarde. Hasta Bye. luego. Bye.